Hola comunidad, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues esta tarde vamos a dar inicio con las sesiones con expertos que les habíamos prometido. Esta vez tenemos aquí a Yamil Urbina, es un DevOps Engineer y la verdad es que tiene mucha trayectoria y nos va a compartir hoy un poco de su conocimiento con este tema que ustedes seleccionaron de pruebas automatizadas. Si no saben de dónde viene este tema que seleccionamos, pues ingresen a nuestro grupo de Facebook y ahí están las votaciones para que puedan poner qué tema les interesa y así podamos conseguir a un experto para ustedes. Y pues, sin más por el momento, ya saben, comunidad, todo el tiempo hay que tener respeto para el orador y para todos los otros que están en el chat. Entonces, ahí váyanos poniendo en el chat de dónde nos visitan. Y pues nada, ahora sí, Yamil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, muy emocionado por la plática que vamos a tener el día de hoy, porque pues de hecho en la comunidad seleccionó este tema y la verdad es que también a mí me interesa mucho porque siento que es algo que nos da un plus y nos cambia de estar entre lo básico y algo ya un poco más avanzado, porque pues ya podemos tener un código mejor, ¿no? Unos proyectos mejores con esto. Así es, exactamente. Pero bueno, sí, dime tú y empiezo. Sí, claro, ahora sí, ya pasamos a la presentación. Listo, puedes Vale. iniciar. Va, bueno, como Paul mencionaba, mi nombre es Yamil Urbina, soy ingeniero DevOps y ahí hay una imagen de DevOps y voy a explicar de qué se trata. Y trabajo en Ciudad de México para una compañía de enseñanza de inglés que está creciendo alrededor de Latinoamérica llamada Slang. Aparte de eso, he trabajado en startups ya bastante tiempo como Green, la de los patines verdes que ya no está tristemente, Súbale, que es como el corner shop para supermercados en México y otras en Bolivia y en otros países. Entonces, empecé como desarrollador web, desarrollaba páginas, desarrollaba APIs, desarrollaba cosas, bueno, programaba principalmente y luego había una necesidad, me di cuenta que había una necesidad de mover todo este trabajo a la nube, a los servidores, a que funcionen bien, y ese espacio no estaba todavía bien aprovechado. Y gracias a herramientas como Docker, Kubernetes y todo lo que tiene que ver con la nube, transicioné de programar a mantener aplicaciones corriendo y todo lo que tiene que ver con esta metodología llamada DevOps. Entonces ahora me meto en el tema de qué es DevOps y por qué se relaciona esto de las pruebas automatizadas y por qué es importante comenzar a implementar pruebas automatizadas y todo lo que va alrededor de eso. Entonces, DevOps viene del término Development Operations, donde por un lado están los desarrolladores o el desarrollo de la aplicación o del proyecto, y Ops o Operations, que tiene que ver con tener esta aplicación ya corriendo para que vaya generando ganancias, ya vaya generando valor para los usuarios y demás, ¿verdad? Entonces, el término de DevOps se generó ahí tipo 2010, 2011 con gente de Flickr, que era uno de estos sitios para subir, o es un sitio para subir imágenes, donde el poder manejar tu aplicación web, en este caso aplicación web, y poder actualizarla, manejarla, tenerla arriba constantemente, pero usando metodologías de desarrollo, no solamente metodologías que se aplicaban al mundo IT, que tiene mucho que ver con servidores, con instalar servidores, con manejar backups y todo ese aspecto de mantener corriendo servidores, pero pero tener ese trabajo, pero usar código para mantenerlo. Entonces, esta mezcla de ambos creo que dio paso a una revolución muy importante. Aparte de eso, como mencioné, la creación o el release del motor de Docker y este concepto de containers que te permiten crear artefactos que ya tienen tu aplicación, tienen el lenguaje y tienen todo en un solo lugar que puedas distribuirlo fácilmente en servidores, en ambientes de pruebas y demás, hacen que todo este mundo llamado DevOps comience a crecer bastante. Entonces ahora DevOps ya es una especialidad más del mundo de la tecnología, especialmente programación y demás, donde los ingenieros de DevOps están bastante requeridos para hacer que los proyectos o startups y todas estas compañías que usan tecnología mantengan sus aplicaciones arriba. Lo que estoy mostrando en este momento es un pequeño gráfico que trata de simplificar los pasos que la metodología de DevOps.
tiene. Entonces, en el primer paso está el de planear cómo estos servicios van a correr en la nube o van a correr en donde tengan que correr. Luego viene el proceso de desarrollo, ¿verdad? Que es bien propio del área de development, el área de desarrollo, que es tener un proyecto y ya de acuerdo a cómo la compañía o el proyecto se vaya gestionando, ya sea con Agile, Scrum y todas estas metodologías que son propias de cómo o cómo sacar un proyecto a flote, se hacen. Después de este proyecto y después de que el proyecto se presenta o se termina en cierta forma, porque nunca se termina un proyecto, eso en desarrollo es una lección grande para seguir. Terminas algo, pero siempre hay bugs, siempre hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Existe el proceso de construcción de esta aplicación. Entonces, ya sea el lenguaje que hayas usado, Java o Node.js o Python y demás lenguajes para desarrollar tu aplicación, existe un proceso para construir esa aplicación y que corra en algún lugar, ¿verdad? Si es Java, usarás Gradle, Maven. Si es Python, tal vez no necesitas construir la aplicación, pero sí necesitas instalar las dependencias que tu aplicación tiene. Si estás usando Django para Python, necesitas bajar todas las dependencias de Django. Y si estás usando alguna base de datos junto a Django, necesitas también instalar ese tipo de dependencias, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con la configuración. Entonces, si estoy usando colas o estoy usando algún tipo de configuración específica para mi aplicación, también es necesario tener esa configuración a mano, ¿no? Todas esas tres partes, el planificar, el desarrollar y el construir, se pertenecen mucho a la parte de desarrollo. Y ahora la parte de operaciones es la parte a la que le pertenece el probar la aplicación, el desplegar la aplicación o el hacer deploy, como usualmente lo llamamos, y por último el hacer monitoreo de esa aplicación. ¿Cómo le está yendo esa aplicación ya con usuarios reales, con tráfico real y demás cosas, verdad? Entonces, no voy a hablar de todos estos pasos porque cada uno de estos es muy importante y un ingeniero DevOps influye en cada uno de estos y me voy a concentrar en la parte de pruebas. Entonces, para hablar de parte de pruebas usando DevOps, tenemos que cambiar de mentalidad a probar manualmente tal vez tu aplicación, a tener o usar herramientas que te permitan automatizar la prueba de estos proyectos. Entonces, si tienes un API y te toca probarlo haciendo request al API o haciendo pruebas de ese tipo, hay herramientas que te permiten crear estos requests automáticos y que reporten si estos paths o estos endpoints o lo que tú estés desarrollando estén funcionando bien. El objetivo de esto es tener feedback constante de tu aplicación. Y esto es muy útil cuando tienes un equipo grande de varias personas trabajando en el mismo repositorio y todos tratando de hacer cambios y demás. ¿Cómo garantizas de que los cambios de un aspecto de tu aplicación no vayan a afectar otro aspecto de tu aplicación? Antes de tener pruebas automatizadas existe, y aún existe, ¿no? El control de calidad o el equipo de QA, como se los llama, ¿verdad? Que se encargan de probar la aplicación, ya sea usando estas pruebas automatizadas o haciendo una prueba manual. Sea cual sea la aplicación, si es una aplicación móvil, bajar la aplicación en un dispositivo y probar que la funcionalidad de la aplicación sea la correcta. Si es un API, si es una aplicación web, pues usar la aplicación web y probar de que los pasos o el happy path, como se lo llama en control de calidad, que sería el proceso regular que un usuario haría, está correcto y no genera errores. Cuando tu equipo va creciendo y cuando tienes bastantes personas dando input y cambiando cosas, siempre hay ese tema de si cambio esto puede fallar esta otra cosa o si cambio una librería en este lugar, no sé en qué otros lugares puede afectar, ¿no? Entonces, existe una metodología muy ligada al desarrollo que se llama TDD o Test Driven Development, donde escribes los tests primero en tu el proceso de desarrollo y luego escribes el código para que estos tests pasen correctamente. Entonces, una metodología diferente al de desarrollar en cuanto tú tengas la idea de se voy a hacer una API que permita registrarse a los usuarios y demás. Cuando usualmente si haces eso, comienzas a desarrollar la aplicación y creas tus login, logout, creas todo el código que haga ese tipo de interacción y los vas probando en tu navegador y demás, ¿verdad? En este
en este tipo de metodología llamada Test Driven Development, escribes un test con algún framework que ya tenga este tipo de características y los tests por defecto la primera vez van a fallar. Es tu responsabilidad comenzar a escribir la funcionalidad después del test para que el test pase. Entonces es un cambio de mentalidad muy interesante donde estás pensando más en lo que quieres obtener y no en cómo vas a obtener o cómo vas a escribir el código, ¿verdad? Entonces tu test primero va a tener endpoints, va a tener, vas a tener asserts o expects, que son los términos que se usan ya en los testeos automatizados, que es cuando yo visite la página principal, quiero que me devuelva el HTML con la página de login o de sign up, por ejemplo, ¿verdad? Esas son cosas que hago esta acción y espero que esto suceda, ¿verdad? Y esa es la manera en la que vas automatizando los tests automatizados. Van a fallar la primera vez, porque si visito la página principal, no he escrito nada de código para que la página principal me devuelva nada. Entonces, la idea es escribir el código para que el test pase, ¿verdad? No me meto más en esa parte porque es muy específico para desarrolladores, pero sí les recomiendo que busquen sobre TDD, como se le llama, o Test Driven Development, para que comiencen a ver cómo se implementa. Pero es más allá de un cambio o de conocer tecnologías, es un cambio de mentalidad, como mencioné. Entonces, en el caso de ir probando, tengo un repositorio que voy a mostrar en este momento. Entonces, tengo un repositorio en GitHub, se llama Superheroes API. Es un API que te permite agregar superhéroes o borrar superhéroes, ¿no? Como está todo de moda en los superhéroes. Entonces, está escrito en Node.js usando Express y como base de datos para guardar toda esta información está usando MongoDB, pero podría ser una base de datos más relacional tipo MySQL o MongoDB. Pero este ejemplo lo he escrito simplemente para mostrar cómo las pruebas pueden comenzar a crecer y hacer un problema y cómo implementar algo para automatizar este tipo de pruebas. Entonces, primero voy a correr la aplicación. Este es el código y debería poder correr la aplicación llamando al servicio. Entonces, start. Entonces, la aplicación ya está arriba y lo único que hace esta aplicación es, bueno, tiene varias rutas a las que puedo visitar y de acuerdo a la ruta que vaya visitando se va a hacer algún tipo de acción. Esto es solo una API, esto no es una aplicación web. Entonces, la idea es que yo haga request, que pida información a ciertas rutas y estas rutas me devuelvan información en formato JSON o que yo haga requests basados en REST, o sea, pueda hacer gets, posts, puts, deletes, y de acuerdo a eso pueda interactuar con el API. Entonces, como tengo la aplicación arriba, voy a usar algún cliente para probar una API. En este caso voy a usar Insomnia, pero existen otras librerías, otras aplicaciones como Postman o simplemente puedo usar la línea de comandos para comenzar a hacer requests. Entonces, ya que mi aplicación está corriendo, tengo varios endpoints que devuelven información basada en eso. Esto es una API común y corriente que puedes encontrar en servicios grandes o pequeños, ¿verdad? Entonces, tengo el primer endpoint que sería la URL de la aplicación /superheroes. Entonces, cuando visito esa URL o cuando hago un GET request, el, el servidor o la aplicación o el API en este caso me va a devolver en formato JSON los superhéroes que están registrados en mi API. Tengo otros endpoints, por ejemplo, como obtener la información de un superhéroe en específico, en este caso Batman, por ejemplo. Cuando envío esa información, se me devuelve la información, pero específicamente de Batman. Tengo otro endpoint donde puedo crear un nuevo superhéroe. Entonces, por ejemplo, vamos a crear Superman con el nombre Superman. Y esto lo usa otro verbo de todo esto, de REST, que se llama post. Entonces, se hace el post a esta URL y cuando lo envío me indica que la información ha sido guardada correctamente. Para verificar que ha sido guardada correctamente, puedo visitar el otro endpoint de obtener los superhéroes y cuando lo visito, Superman también ya está acá. Entonces, es una forma fácil
bueno, esto es una API común y corriente que podrías usar después para una aplicación front-end con React, una aplicación móvil con Flutter o React Native y demás cosas, ¿no? La idea es tener toda esta información expuesta con un estándar, que en este caso es JSON, y con verbos REST que lo usan o que se puede usar en cualquier aplicación web, front-end, móvil y demás cosas. Tengo otros endpoints donde puedo actualizar la información de algún superhéroe. Por ejemplo, quiero actualizar la información de Batman y el año de su creación era 1940, por ejemplo. Y eso hago un request tipo put y eso devuelve, bueno, al enviar esta información, la base de datos y la aplicación procesan esta información y la guardan en la base de datos. Entonces, la próxima vez que visite o que quiera obtener información de este superhéroe, el año ya va a ser cambiado, ¿verdad? Entonces, son verbos REST. Ya esto se le llama comúnmente un CRUD o que es un create, read, update and delete. CRUD. Entonces, la mayoría de las aplicaciones o APIs tienen este tipo de funcionalidad, ya sea crear algún tipo de registro, leer algún tipo de registro o leer todos los registros que existan, update o actualizar algún registro o de borrar algún registro. Entonces, finalmente, para probar la última parte que sería el D de CRUD. Para borrar un superhéroe voy a borrar a Batman simplemente. Entonces hago un request tipo delete o el verbo que voy a usar es delete. Le envío el superhéroe en la URL, en este caso voy a borrar Batman. Le hago clic en send y me dice que el resultado es exitoso. Entonces la próxima vez que obtenga los superhéroes ya solo me aparece Superman y ya no Batman porque lo había borrado. Entonces CRUD, CRUD simple y plano, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar más funcionalidades? ¿Qué pasa que en vez de superhéroes quiero agregar los cómics en los que estaban y también quiero agregar comentarios a cada superhéroe para que la gente pueda darle likes a los superhéroes o cosas de ese tipo? Entonces ya comienza, la funcionalidad comienza a aumentar. Y como estamos lidiando con un API, necesito crear más pruebas. Entonces, cada vez que yo agregue funcionalidad, voy a tener que agregar otro tipo de request acá para probar e ir creando una colección de requests para ir probando. Esto se va a hacer tedioso porque la próxima vez que yo haga un cambio grande, ya sea en vez de superheroes en la URL, quiero que simplemente diga superhero. Eso implica un cambio bastante grande en el base code o en el repositorio, donde tengo que ver las URLs y cómo estoy manejando las rutas y todo eso y hacer este cambio. Cuando el código llega a un tamaño bastante grande y mucha gente comienza a tocar el código, un cambio de este tipo podría romper varias cosas, ¿verdad? Entonces, ahí, en vez de estar haciendo estas pruebas manuales, es un caso excelente para comenzar a hacer pruebas automatizadas. Aunque por mi recomendación, y creo que ya debería ser un estándar, una API, una aplicación web o una aplicación móvil sin pruebas va eventualmente a tener problemas o a comenzar a acumular deuda técnica bastante rápido. ¿Por qué? Porque has hecho un cambio, has agregado una dependencia, has cambiado alguna funcionalidad y no le has tomado no has visto todo el efecto que podría tener poco a poco y con el tiempo la deuda técnica se va acumulando. La idea de estos tests es tener un concepto que se llama cobertura, en el que al menos pueda llegar a cubrir la mayoría de la funcionalidad que existe usando tests automatizados. Algo de lo que los desarrolladores ya que trabajan en startups o en compañías grandes es como mencionar el porcentaje de cobertura que tienen con sus tests. Obviamente esto no indica que tener 100% de cobertura indica que tu aplicación es perfecta, ¿verdad? Siempre hay bugs, siempre hay cosas que a veces los tests no van a capturar porque son cosas de funcionalidad o de código o de cosas tan específicas que tal vez un test no va a considerar, ¿verdad? Pero la idea es tener al menos la funcionalidad principal de tu aplicación testeada. Entonces, para testear este API sin que yo tenga que cambiar el request y hacer el request y verificar que el request tiene la información, es usar frameworks que ya tienen, que ya implementan pruebas, ¿verdad? Entonces, esto va a depender bastante del lenguaje de programación que estén usando. Yo estoy usando Node.js, entonces voy a usar una combinación de frameworks, que uno se llama Mocha y el otro se llama, déjame ver, que ahí estaba probando y tengo en el package JSON, se llama Chai, o que es
T en español, ¿verdad? Entonces, la idea es, ya que todo es código, también usar código para esto. Entonces, la idea es, tengo la aplicación, tengo todo el código de la aplicación. Con el test es simular estas visitas y simular que las visitas obtienen algo de vuelta y verificar que la respuesta que el servidor me dé sea la correcta. Entonces, en vez de hacer estas pruebas manuales, yo hago todo esto en estos frameworks, indicando qué es lo que quiero visitar y qué es lo que espero de vuelta. Si estuviésemos usando otro lenguaje como Python, Ruby, PHP, basta googlear, abrir Google y buscar algún framework que permita implementar este tipo de pruebas automatizadas. Y obviamente tener una idea clara de cuánta cobertura quieres llegar. O sea, tengo 20 endpoints, tengo bastante funcionalidad que probar, entonces la idea es poder comenzar a cubrir, a tener al menos un porcentaje de cobertura con esos tests. Entonces, ¿cómo se escribe un test? Entonces, antes de eso, tengo aquí mi aplicación con las rutas y demás cosas. En las rutas tengo diferentes rutas que la aplicación define o que yo estoy definiendo en mi aplicación y que con Insomnia había probado. Superheroes Batman y también diferentes verbos REST, like post, put, get, delete y demás, ¿verdad? Entonces quiero probar todas esas interacciones que tengo con la aplicación. Entonces, usando Mocha y usando Chai, puedo hacer este tipo de tests. Entonces, en mi caso, he agregado un archivo test.js en una carpeta test dentro del mismo repositorio de mi aplicación y comienzo a importar las librerías como Assert. Assert es la librería para comparar el resultado que tú tengas de algún request con el resultado que tú esperas, ¿no? Entonces, es simplemente compararlos y asegurarnos de que lo que estoy obteniendo es lo que estoy esperando. Chai es la librería que te permite instanciar la aplicación que tú tienes. Chai HTTP en la línea 3 es la librería que te permite hacer requests, o sea, va a simular, o en este caso sí va a hacer los requests por ti sin que tú tengas que hacer los requests con Insomnia o con Curl o con alguna otra utilidad. También estoy importando la misma aplicación que está en un archivo que se llama app.js porque necesito instanciar esta aplicación, ¿verdad? Y finalmente should, que debería ser una librería también de comparación y de aserción, como la librería de assert. Entonces, ¿cómo escribes un test? Vas usando dos conceptos, uno de describe para agrupar varios tests y uno de it, en el caso de Chai y de estos tests, para crear pequeños tests, para definir. Entonces, describe va a agrupar el grupo de tests y dentro de describe vas a tener it, que es uno de los tests que quiero que se ejecute, ¿no? Entonces, si tengo un código bastante grande con bastantes endpoints, como es, bueno, en mi caso no, pero eventualmente podría ir agrupando los tests basados en funcionalidades. Quiero probar el login y el logout de la aplicación, quiero probar el registro del usuario, entonces eso podría crearse en un grupo que se llame User Registration o cosas de ese tipo. Pero luego tengo otra funcionalidad que tiene que ver con el usuario y cómo puede editar su perfil, cambiar su contraseña y demás cosas. Eso puedo agruparlo en otra sección que se llame User Management y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero eso ya depende de cómo se quiera trabajar y demás. Entonces, cuando creo un describe, estoy creando un grupo. Aquí tengo otro describe, pero simplemente es para como tener un subgrupo donde tenga funcionalidad que es peligrosa, que puede borrar cosas, ¿verdad? Entonces, eso es otro feature también. Puedo tener un grupo de test grande y tener un subgrupo de tests. Entonces, mi grupo principal se llama Superheroes y el segundo grupo se llama Delete All porque son funcionalidades que borran cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es mi primer test, pero este es un test de preparación, lo podría llamar, donde antes de empezar el test quiero borrar toda la información que existe para que los siguientes tests correctamente puedan insertar, borrar y demás sin tener falsos positivos. Este es un tema interesante también al hacer pruebas automatizadas. Si reusas bases de datos que tienen datos y pruebas la información o pruebas la funcionalidad, podrías llegar a tener falsos positivos, donde
los tests o el framework de test te puede indicar que todo pasó bien, pero es porque ya tenías funcionalidad antes o ya tenías datos antes, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de evitarte este tipo de problemas, por ejemplo, es empezar con una base de datos nueva cada vez que quieres hacer los tests, vacía, o tratar de usar algún tipo de tecnología como containers o algo así que levanten los servicios nuevos sin datos y comenzar a hacer las pruebas encima. Pero esto depende mucho de tu aplicación, y cómo está funcionando y qué data store usa y demás cosas, ¿no? Pero en mi caso estamos usando MongoDB, entonces sí necesito limpiar los datos de MongoDB antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque las pruebas las estoy haciendo localmente con una base de datos MongoDB que está instalada en mi máquina, ¿verdad? Entonces, esta funcionalidad de eso, hace eso, entonces borro todos los superhéroes de la base de datos y el test empieza con it y entre comillas el test, el nombre del test. Esto es arbitrario, esto puede ser lo que tú quieras ponerle. Entonces, en mi caso puse que debería remover todos los superhéroes y después dentro de esa funcionalidad, esto es JavaScript, así que no es muy difícil de seguir, la verdad. Entonces hago child request, que ya estas son las librerías que había instalado antes que te permiten simular los requests, que te permiten hacer las consultas con el verbo que necesites y demás cosas. Entonces, en este caso estoy iniciando un request al server, que el server es una instanciación de mi aplicación Node.js, y le estoy enviando un verbo concatenado después que se llama .delete. Esto es similar a usar Insomnia o algún cliente de REST, ir a crear un request tipo delete y hacer clic en send. Pero en vez de que yo haga esto manualmente, esta librería se está encargando de hacerlo por mí. Después le digo que envíe el request y luego que termine el request y tengo una respuesta y un error que el request me va a devolver. Entonces acá estoy usando la librería de shoot, donde me permito compartir, o la librería me permite comparar la respuesta que el servidor devuelva con la respuesta que yo estoy esperando que recibir. Entonces, el request o el response en este caso debería tener should have, y aquí estoy diciéndole que quiero un status 200 en el servidor, que el servidor me devuelva un status 200. Si el servidor no me devuelve status 200 al hacer este request, el framework va a marcar esta prueba como fallida. Si devuelve status 200, esta prueba se va a marcar como exitosa. Entonces, de esa manera puedo comenzar a hacer estos asserts y estos expects, que son esperar algo y comparar algo directamente. Entonces, si tienes una página de login o de registro de usuario y al final del registro del usuario das un mensaje que diga registro completo, por ejemplo, podría simular esa actividad diciendo, bueno, mandando el request, llenando el formulario, usando eh, selectores CSS y demás. Existen varias librerías que te permiten hacer eso si tienes una aplicación web, pero al final lo que importa es la respuesta, qué es lo que el servidor devuelve, y eso es lo que vamos a comparar aquí con estos frameworks de pruebas, ¿verdad? Y comparar no solamente la cabecera del servidor, si es 200, 400, sino también comparar el HTML que vayamos a recibir. Si el HTML devuelve un mensaje que diga not found o cosas de ese tipo, y lo que nosotros estamos esperando es success o welcome o algún mensaje, entonces al ser diferentes los specs o lo que se está esperando, la prueba se va a marcar como error. Entonces, es así como empieza mi test. Luego tengo otro grupo de pruebas que se llama el CRUD, que ya había mencionado antes. CRUD es Create, Read, Update y Delete, que son las cuatro grandes funcionalidades de una API. Entonces, con ese CRUD, este grupo es donde voy a probar que se pueda crear un superhéroe, que se pueda actualizar, que se pueda leer, o sea, que se pueda mostrar, y finalmente que se pueda borrar, pero solo uno de ellos, ¿verdad? Entonces, antes de eso necesito comenzar necesito datos, o al menos necesito crear un superhéroe porque esta base de datos está vacía. Entonces, aquí entra otro concepto que se llama el mocking y se llama el seeding y demás cosas, donde necesito datos que yo vaya a usar durante mis pruebas para comenzar, en este caso, a poblar la base de datos, a ponerle datos, y con esos datos que inserte comenzar a hacer pruebas, ¿no? Comparar que los datos que yo
quiero que se insertaron correctamente y demás. Entonces, acá simplemente estás automatizando lo que tú harías manualmente con Postman, con Insomnia y demás cosas. Aquí estoy inicializando una variable que se llama superheroes y estoy creando un JSON, bueno, en este caso es un array, donde está el slug, name, year, creator y demás. Y esto es lo que voy a usar para hacer los requests con, eh, con Chai y ver si las respuestas en las cabeceras son las correctas, ¿verdad? Entonces esa es la variable principal que se llama superheroes. Debajo de eso ya tengo otro test que empieza con it y aquí dice que voy a agregar superhéroes. En este caso solo estoy agregando uno, pero este array porque solo tiene un miembro, pero podría crear un array con diferentes superhéroes, con 10 por ejemplo, y hacer la prueba con esos, ¿verdad? Entonces acá estoy usando un for para ver si por cada superhéroe hacer un request y demás cosas. Y aquí estoy enviándole en la línea 33 el verbo rest que necesito para que el superhéroe se cree. Que si lo vamos a Insomnia, para crear un superhéroe se usa slash superheroes, pero el verbo que se usa es post con un JSON en el cuerpo y todo eso, al enviado al servidor, va a crear el superhéroe en nuestra base de datos. Es lo mismo, pero acá en código. Envío el superhéroe que quiero y en el send estoy enviándole el body del superhéroe, o sea, el JSON con el nombre, el año de creación, el autor y demás. Y finalmente termino el request y aquí simplemente estoy comparando que el estatus sea 200. Como esta es una API, no estoy comparando el cuerpo de respuesta que yo tenga en el request. Simplemente estoy comparando o al menos esperando que el servidor me devuelva 200, que significa que el request ha sido exitoso y que la información en este caso se ha insertado correctamente. Este ejemplo es muy básico y no quería hacerlo más complicado porque esto es una introducción, pero existen tests que son mucho más complejos que aparte de esperar que la cabecera sea esto, como había mencionado, esperan que el HTML sea esto, o puedes hacer consultas a la base de datos y comparar que la base de datos tenga los datos que tú habías insertado antes y demás. Pero esto va más allá de lo que estoy explicando en este momento. Pero el concepto es de que tus tests pueden ser tan complicados eh, como tú prefieras, ¿verdad? Entonces, aquí estoy obteniendo solo un superhéroe y también estoy esperando que la cabecera sea 200 y demás. Entonces, estos tests son los mismos que yo tengo en Insomnia, pero ya escritos en código. Entonces, para correr el test, en vez de tener la aplicación arriba y hacer los requests yo, puedo hacer npm run test y eso ejecuta todo el framework de pruebas, instancia la aplicación que tengo, el API, y comienza a hacer los requests. Y comienza a hacer esta comparación de cabeceras, comienza a mandar los requests con los verbos REST y demás cosas. Y cada test se va marcando como correcto o incorrecto. Entonces pueden ver acá eh, que delete se marcó como correcto y luego viene la parte de CRUD, el post se marcó como correcto, el get se marcó como correcto. Hay algunos warnings de deprecation y demás que estas cosas pueden ser muy útiles para encontrar este tipo de warnings en este caso. Este warning no rompe la aplicación, pero sí es una advertencia que tal vez eventualmente alguna funcionalidad que estamos usando en este momento llega a ser depreciada. Entonces es muy útil usar este tipo de herramientas para encontrar cosas de ese tipo, ¿no? Y no tener la sorpresa después de unos meses de que ya se rompió todo, ya no funciona la aplicación y ya está corriendo para usuarios y descubrir que el problema era algo de este tipo. Entonces, cada test o cada it que está dentro de mi código se marca correctamente o incorrectamente y finalmente el framework de test, que en este caso es Mocha, devuelve cuántos tests pasaron y si fallase uno, simplemente marcaría. Entonces, para probar, voy a cambiar el estatus y digamos que aquí estoy esperando un 400 cuando quiero actualizar un superhéroe, cuando quiero actualizar los datos de un superhéroe. Entonces, si vuelvo a ejecutar el test, se va a marcar un error y el error debería indicar que
qué parte está fallando y en qué sección está fallando o en qué test está fallando, ¿verdad? Entonces, el resumen del framework me dice que 3 tests están pasando, pero uno está fallando y me indica el detalle del test, en qué detalle falló, qué es lo que estaba esperando, 200, pero qué es lo que obtuvo, 400, ¿verdad? Entonces, esta es una manera muy útil de ir capturando errores que tal vez no podrías capturar cuando tu aplicación va creciendo demasiado. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Para probar ya funcionalidad que debería esperar en REST y demás. Pero también TDD se puede aplicar a probar funciones en específico, que por ejemplo yo le doy algún JSON y esa función devuelve algo ya transformado, ¿verdad? No necesariamente requests como yo estoy haciendo en este momento. Entonces TDD se encarga de ese tipo de funcionalidad, de automatizar las pruebas para esta funcionalidad, pero al final la idea es tener un porcentaje de cobertura con estos test. Estoy probando funciones, estoy probando endpoints y demás cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer con los tests? Los estoy corriendo localmente y están funcionando, pero eh, si mi equipo va creciendo o si mi equipo está descentralizado y no trabajas, bueno, por estos tiempos de pandemia en una oficina, ¿cómo sé que el cambio que haga uno de mis compañeros no afecta a algo que yo estoy en lo que estoy trabajando? Para esto existe este concepto de continuous integration o integración continua, donde constantemente integramos el código de los demás. Esto es usando Git, ¿verdad? Donde existen los pull requests o existen los Git pushes o los Git merges, donde yo uno el código de alguien más o yo uno mi código al código principal y demás. Y esto puede generar estos problemas. Yo uno mi código en el que he trabajado 2 semanas, pero sin saber cómo puede afectar el código de otros. Entonces, de ahí sale este concepto que se llama Continuous Integration, donde integramos continuamente el código de los demás y encima de eso agregamos o ejecutamos estos tests de manera automatizada para tener constante feedback o retroalimentación de que el código va a seguir funcionando, no importan los cambios que están haciendo. Y si el código o los tests fallan durante este proceso de continuous integration, tengo el feedback o la retroalimentación de que el código falló por alguna razón, ¿verdad? Y esto es muy útil antes de mover tu aplicación ya eventualmente a producción o a servidores y demás. Entonces, ¿cómo se hace esto? Existen varias herramientas que te permiten ejecutar tus tests automatizados de manera automática y no solamente en tu máquina. El abuelo se podría mencionar, sí, el abuelo de este tipo de servicios se llama Jenkins. Es un servicio que puedes instalar en tu servidor o en algún servidor en la nube y que te permite ejecutar cualquier tipo de scripts o de comandos dentro de ese servidor para comenzar a probar tu código, comenzar a probar otro tipo de cosas o simplemente automatizar algún tipo de proceso que tienes, ¿verdad? Pero el uso principal que se le dio a Jenkins y se le da es el de Continuous Integration, que es el de probar, de integrar continuamente el código y de verificarlo usando pruebas. Existen otros que con el tiempo han ido creciendo, como Travis CI, que era uno de los más interesantes, porque aparte Jenkins necesitaba configuración que tú le des, o sea que tú tenías que ingresar a Jenkins al servicio una vez instalado y comenzar a configurar cómo quieres que los tests se ejecuten, dar los comandos y demás cosas. Travis CI cambió esta metodología donde tienes un repositorio, se asume que tienes un repositorio de tu código, conectas ese repositorio a este servicio y lo único que tienes que hacer es en tu mismo repositorio escribir un archivo con los pasos que necesitas para que los tests se ejecuten. Entonces, de esa manera, cada vez que alguien haga merge y haga push de tu código a GitHub o a GitLab o cualquier otro host de código, Travis recibía una notificación o un hook, como se llama, de que tu código ha sufrido cambios y ejecutaba estos tests automáticamente para verificar de que tus cambios no hayan creado problemas. Entonces, esta forma fue muy novedosa cuando salió hace alrededor de 9 a 10 años y eventualmente todos los otros servicios de CI, como se los llama, o CI servers,
adaptaron esta metodología. Ya no instalar el servicio y configurarlo tú, sino instalar ese servicio, conectar tus repositorios y configurar cómo quieres ejecutar los tests desde el mismo repositorio. En el que voy a hacer el demo hoy se llama GitHub Actions, que es uno de los CIs más nuevos, comparándolos con Jenkins y demás, solo que tiene alrededor de 1 año y medio, donde ellos asumen, obviamente, subes tu código a GitHub y con un solo archivo, como mencioné hace rato, puedes comenzar a describir tu pipeline, como se llama en DevOps, o tu workflow, el flujo de trabajo que quieres que se ejecute cada vez que existan cambios que pueden afectar a tu repositorio. Entonces, la idea es bastante fácil. Es este el repositorio de GitHub y lo que ellos esperan es que tengas una carpeta .github y dentro de esta carpeta .github tener otra carpeta que se llame Workflows. Y dentro de esta carpeta de Workflows tener archivos YAML o en formato YAML que vayan definiendo los pasos para ejecutarse automáticamente. Entonces, esto no solo aplica a los tests, no solo aplica a correr algo en específico. Podrías tener unit testing, podrías tener integration testing, que son diferentes modelos de pruebas. Uno, unit es para probar funciones y otras cosas. Integration testing es para probar tal vez diferentes APIs que ya unidas y demás funcionan como un servicio grande y demás cosas, ¿verdad? Entonces el YAML no solo es para ejecutar test, sirve para bastantes cosas. Pero para este caso vamos a ver por qué lo estoy usando. Entonces el YAML es bastante simple. Le das un nombre, le das la regla en la que quieres, en qué momento quieres que se ejecute este tipo de test o este archivo. Entonces, yo quiero que se ejecuten cuando existan pushes del código o cuando se abra un pull request de otra persona a mi código, ¿no? Entonces, en estos casos se van a ejecutar. Existen otro tipo de reglas donde alguien crea un tag o alguien crea un nuevo branch con un nombre en específico o con un patrón de nombre en específico, pero la idea siempre es tener una regla para ejecutarlo, ¿no? O ejecutar este tipo de test cuando solo existan pushes a master, por ejemplo, o a main o a un branch en específico, también se puede hacer eso. Después viene la sección de jobs, que es en sí ya es el jugo del test, qué es lo que necesitamos, qué es lo que se va a ejecutar. Entonces le doy nombre como test, le digo en qué máquina quiero que se corra. Esto al final lo que va a hacer GitHub es tomar tu código, va a escoger uno de los tantos servidores que GitHub tiene y va a ejecutar todo tu test o lo que tú quieras correr en estos servidores en la nube, ¿no? Entonces esto te ahorra mucho el tener tú que correrlos localmente o tener que configurar un servidor que haga eso por ti. Aquí estoy especificando que quiero correr estos tests en un servidor tipo Ubuntu, o sea, Linux. Y la última parte, y obviamente hay subsecciones dentro de eso, son los pasos que quiero que se corran cuando este test esté listo para correrse. Entonces, uno es usar Actions, que son estos plugins de GitHub, y primero quiero hacer checkout del código, o sea, quiero que el código en el que estoy trabajando y que he recibido cambios se clone a esta máquina que GitHub me va a asignar. Entonces uso en la línea 10 el checkout. Luego necesito configurar Node.js porque esta aplicación está basada en Node.js. Si tuvieses Python, tendrías que especificar qué versión de Python quieres. En este caso estoy usando Node.js 12, entonces uso el plugin o el action de Setup Node y le digo que quiero usar la versión 12 de Node.js. Y después tengo dos comandos que son bastante sencillos. npm install para instalar las dependencias de la aplicación, en este caso de Express, con Mocha, con Chai y todo lo que estoy usando. Y finalmente ejecutar el comando test para que los tests se ejecuten. Este archivo puede ser tan sencillo como lo ven ahora o puede ser tan complejo que aparte necesitas test de un lado, unit test, necesitas integrations, como había mencionado, necesitas hacer linting del código, tal vez estás verificando algún tipo de formato y demás. Puedes usar un montón de estos actions que GitHub tiene para customizar este step o este action como tú prefieras, este workflow, ¿verdad? Algo que también es importante es cuando yo ejecute estos tests, necesito una base de datos que esté corriendo para poder insertar los datos, borrarlos, verificar que están ahí, hacer read y demás cosas. Entonces, como esto va a correr en una
máquina asignada automáticamente por GitHub, no tengo control de lo que esté instalado o lo que vaya a instalarse en esa máquina. Entonces, la manera para solucionar eso es usando servicios en GitHub y también lo tiene Travis y lo tienen otros, ¿no? Entonces, en los servicios uso contenedores de Docker. Pero aquí no necesito instalar Docker ni nada. Estas imágenes de GitHub Actions ya tienen Docker por defecto. Entonces, cuando yo defino services, le doy el nombre al servicio, en este caso MongoDB, lo que necesito especificar son dos cosas. La imagen que quiero que se ejecute, o sea, esta imagen de Docker o el container que se va a correr basado en la imagen, y el puerto que quiero que en el que se haga un puente entre la máquina local y el container para poder ejecutar los tests de manera automática. Entonces, sin este tipo de servicio, el test va a fallar porque no hay una base de datos a donde escribir los tests y demás cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante acá. Si tuvieses una base de datos MySQL y tus tests dependen de esa base de datos para ejecutar endpoints y demás cosas, el servicio en este caso sería MySQL, ¿verdad? Entonces, como mencioné, esto de DevOps ha revolucionado mucho esta parte de automatización y todo el pipeline que se usa para desarrollar proyectos y gracias a los contenedores existen este tipo de servicios donde ya no hay que instalar el MongoDB en este caso en un servidor y ejecutar tus pruebas en ese servidor, sino un archivo pequeño de 21 líneas puede definir cómo automatizar las pruebas que queremos que se ejecuten en este servidor. Entonces, la idea acá es bastante sencilla. GitHub detecta este archivo que se llama workflows o en este caso testing y la sección de actions de GitHub automáticamente comienza a ejecutarlos. GitHub te asigna gratuitamente si estás en una cuenta de no paga, te asigna bastantes minutos para ejecutar tus tests y poder tener feedback sobre si funcionan o no. Entonces, cuando el test ya se recibe, se asigna a un servidor y demás, se ejecuta automáticamente. Entonces, pueden ver los pasos acá donde se configura el job, se inicializan los containers, o en este caso el container de MongoDB, se corren las acciones y demás. Y finalmente, o lo que quiero mostrar es en npm test, donde corre los tests que yo había definido antes, ¿no? Entonces se define, bueno, se corre el delete, se corre el CRUD y se corren todos los tests. Me dice cuántos han pasado, cuánto tiempo tomó y lo único que GitHub Actions o cualquier servidor de CI está esperando es cero para que no han habido, simplemente es un output que dice cero, que todo corrió, no hubieron problemas, o uno que algo falló y en este caso el servidor de CI automáticamente marca el servicio como fallido, ¿no? Entonces, de aquí puedes comenzar a crecer el feedback a diferentes maneras. Puedes conectar tu cuenta de GitHub o tu organización de GitHub a tu Slack para que cada vez que existan commits, los commits o los merges y demás cosas reporten en tu canal de Slack que si pasaron o no pasaron. Puedes crear alertas basadas en que tus tests hayan fallado y demás, pero la idea es bastante sencilla. Entonces, esto automatiza bastante esto que había mencionado, el probar manualmente que tus endpoints, en mi caso, funcionen y simplemente hacer un git push, esperar unos segundos en mi caso para que esto corra correctamente y obtener la retroalimentación o el feedback de que la aplicación está funcionando correctamente. El repo está en mi GitHub personal. Lo voy a hacer público por si alguien quiere y lo voy a mantener público después de que terminemos la charla, por si quieren darle un vistazo y demás cosas y cómo se podrían automatizar para otro tipo de proyectos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tengo. No sé, Paul, si hay preguntas o algo que responder. Claro, sí, no, pues primero está buenísima la charla, la verdad es que a mí me pareció muy interesante. Y pues sí, si quieres pasamos a las preguntas. Comunidad, vayan dejando todas sus preguntas ahorita si no la han puesto. Aquí tenemos una que nos dice, si vamos a iniciar en esto, ¿qué servicio debería aprender? ¿Jenkins, Travis, GitHub Actions u otro? El que más fácil se te acomode. O sea, si ya estás usando GitHub, perdón, en mi opinión, GitHub Actions va a ser lo más fácil. No tienes que instalar nada, simplemente es poner este archivo que mencioné y ya puedes comenzar a ver cómo se van ejecutando. Si quieres especializarte en esto de DevOps y toda esta parte que ya tiene que ver con
ya dedicarte como ingeniero específico a que los equipos automaticen estas pruebas y demás, sí sería bueno invertir tiempo en aprender tal vez son self-hosted o que se hostean por ti. Hay otro que se llama Drone y tratar de entender cómo funcionan. Pero la idea no es nunca estar más tiempo manteniendo el servidor de CI que los mismos procesos automatizados, ¿verdad? Entonces, GitHub Actions, en mi opinión, sería lo mejor para empezar. Perfectísimo. Y bueno, Ujú. hay una parte con lo de GitHub Actions. Cuando tú haces el push, por ejemplo, estás en una línea de comandos y lo haces desde ahí, ¿tienes que entrar aquí a la página web de GitHub para ver cuáles pasaron y cuáles no? ¿O puedes verlo desde la línea? Depende del método, la metodología que estés usando, pero la idea es usar el repo que está en la web, en github.com, e ir a la parte de Actions para tener una vista general de los tests y cómo se han ido ejecutando y qué branches están fallando y demás cosas, ¿no? Eh, Existe la línea de comandos de GitHub que se llama GH, donde sí puedes ver el estatus de algunos branches o de todos y ver si el CI pasó o no pasó. Pero lo más fácil es entrar a github.com. Perfectísimo. Y no Ujú. sé si haya alguna documentación o algo así que nos puedas compartir de dónde aprender más, o algunos tutoriales que veas buenos o algo así. En este momento no tengo ninguno a la mano, la verdad. Pero mientras entiendas qué es lo que necesitas automatizar, que es usualmente pasos repetitivos, se puede hacer, se puede mover. Y no solo a GitHub Actions, ¿verdad? A GitLab. GitLab tiene su propio CI. Bitbucket también tiene, o cualquier otro repositorio o host de repositorios que existan. Y ya, no tengo tristemente en este momento recursos, pero puedo compartirlos más adelante cuando ya revise mis notas. Sí, claro que sí, no te preocupes, yo los comparto aquí también con la comunidad. Ujú. Y pues creo que no hay ninguna otra pregunta. Ok. Entonces, no sé si quieras dar algún último comentario, como alguna recomendación para los que están aprendiendo esto. Ok, todo esto de automatizar y demás es como, son capítulos, ¿verdad? Planear un proyecto web o una aplicación y demás es un capítulo. Ejecutarlo y tal vez es el más complejo, es otro capítulo, pero no termina ahí. El capítulo que viene, el posterior, es cómo lanzarlo a producción, cómo tenerlo corriendo. Y dentro de eso está cómo automatizar las tareas más repetitivas. Y una de esas tareas repetitivas es ejecutar pruebas. Y es una de estas obligatorias que si no tienes pruebas, al menos que verifiquen la funcionalidad más básica de tu aplicación, nunca vas a tener la garantía de que tu aplicación al menos va a correr correctamente, ¿verdad? Entonces, siempre piénsalo como la extensión después del código. Muchos desarrolladores, y me ha tocado, están más emocionados en programar la funcionalidad y demás, pero tienden a olvidar que hay un mundo después de esto de programar donde los tests y correr y contenedores y es tal vez una de las más importantes porque es ya el código generando valor. Optimicen ese valor, creo que ahí ya se perdió media batalla de todo esto, de toda esta iniciativa de escribir código y demás. Pero eso es lo que puedo aportar. Sí, correcto, muchísimas gracias. Ajá. Y pues nos salió una pregunta, no sé si puedas responderla, si todavía tienes tiempo. Sí, seguro. Perfecto. Pues nos pregunta Juan Rolando, si tengo un proyecto Angular, ¿se puede desarrollar pruebas que capturen el estatus de respuesta de los servicios integrados? Integrados, no entiendo a qué se referirá. Integrados. No sé. No A sé. ver si nos puede Sí, sí poner ahí puede. en el chat, ajá, a qué se refiere con servicios integrados. No sé si se refiere a web services o algo así, no sé. Ujú. O si tu aplicación es front-end, tal vez, y quieres probar las respuestas del backend o algo por el estilo, no sé si a eso se refiere. A ver, deja ver si nos contesta. Ujú.
Sí, dice que se refiere a los servicios o APIs que consume el front. Ok, ahí hay que tener una definición o una división clara. Los tests son para el código que tú escribes. Si en este caso, en frontend, ¿verdad? Tú consumes un API y el API te devuelve información, es responsabilidad de los que escriben el API, en este caso, de escribir sus tests. Eh, Tú escribes código de la funcionalidad que tú escribes. Entonces, tiene que haber una activación clara, ¿verdad? Porque si estás haciendo eso, en realidad eso ya se llama como integration testing y como que rompe el objetivo de tener tests automatizados para tu repo. Estás probando otra cosa con tu propio repo, ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido en ese aspecto. Eh, Tal vez si colaborar con los dueños del API o si tú eres la misma persona que está desarrollando el API, la funcionalidad que el API provea es la funcionalidad que tú tienes que probar en el mismo API, no salirte de esas barreras. Si tú estás escribiendo funcionalidad para consumir ese API, tú deberías probar esa funcionalidad. Ahora, algo que se puede hacer es hacer este concepto que mencioné que se llama mocking, que es simular un API para hacer las pruebas y ejecutarlas, ¿verdad? Si estás probando frontend y haces un request a una API que te devuelve una lista, digamos, o cosas de ese tipo, tus pruebas no deberían depender de ese API. Deberías usar este concepto de mocking para simular un API. Puedes hacer simples JSONs que de respuesta con datos de prueba y más encargarte ese JSON, si lo procesen correctamente, si muestren la responsabilidad entraría. No sé si está claro, pero dime tú, Paul, para poder aclarar. Sí, pues yo sí entendí justo, o sea, es como hacer nosotros una pequeña API para consumir y ver qué es lo que queremos, lo que nos está regresando, porque si no, sí es como tener que ponernos en contacto con los desarrolladores de esa API de terceros para que pueda hacer los tests, ¿no? Sí, y no necesariamente crear un API. Este concepto de mocking te permite crear respuestas falsas, digamos, en tus tests. Entonces no necesitas levantar otro API falso, sino en mocking tú defines un mock de un JSON y cuando tu frontend haga un request a este API mock el JSON. No estás levantando una API, estás simulando las respuestas que una API te daría, ¿verdad? Y ahí ya te concentras en probar lo que tú deberías hacer, que es la idea. Sí recomiendo que puedan buscar recursos de TDD o Test Driven Development o desarrollo orientado a pruebas, tal vez como se llama en español, para conocer mejor a qué se refiere, cuáles son las responsabilidades y cuáles son los límites, ¿verdad? Porque no vas a poder probar todo, absolutamente todo lo que corresponde a hacer un servicios web, pero sí hay como responsabilidades fijas. Sí, claro. Pues Ajá. buenísimo. Ahora sí ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartirnos este conocimiento. Igual pues sabemos que tenemos que dar de nuestra parte y ya empezar a probar estas también diferentes paquetes en los diferentes lenguajes que queramos, como nos comentaste. Y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues cualquier otra oportunidad que tengamos donde nos puedes apoyar, esperemos que estemos ahí, ¿vale? Claro que sí. Quien tenga dudas o quiera simplemente seguirme, estoy en Twitter como Yamil Urbina, @Yamil Urbina. Y pues sí, si tienen dudas, con gusto respondo lo que lo que tengan en mente. Pero gracias, Paul, por la invitación. Sí, claro que sí, gracias a ti. Y pues sí, comunidad, les vamos a estar dejando ahí sus redes sociales para que puedan seguirlo y preguntarse, contactarse con él si tienen alguna duda. También les vamos a dejar el enlace de TDD que nos compartió aquí Yamil Urbina. Y pues nada, cuando esté el repositorio público también se los estaremos compartiendo ahí. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima.